Estamos en el capítulo 16. Tal y como ya hemos mencionado en los 3 anuncios de la Pasión que hemos leído y estudiado, el autor sagrado ya nos ha indicado que Jesús iba a sufrir, que le iban a llevar a muerte y que iba a resucitar. En nuestra vida cristiana considero que es importante que no nos quedemos solo en el sufrimiento y en la muerte, porque lo más importante para los cristianos es la resurrección. El autor sagrado ya ha dicho que Jesús iba a padecer, iba a morir y a resucitar. ¿Nos sorprende entonces este capítulo 16? No, no nos sorprende porque ya nos lo han dicho, que tenía que suceder. Y efectivamente en el capítulo 16 se cierra este ciclo en donde está el sepulcro vacío. Tenemos esta escena de los primeros 8 versículos, donde hay un elemento de Apocalipsis 3, versículos del 4 al 5, de aquellos que son dignos de seguir al Cordero, una vestidura de color blanco. Y al igual que la cruz, el sepulcro es importante no por el sepulcro mismo, sino porque la resurrección se dio en ese lugar y porque la resurrección se realizó de aquel que fue sepultado en ella. Por lo tanto, el sepulcro cobra un simbolismo fundamental, representa el nuevo día. En el versículo 8, del versículo 7 al versículo 8, está nuevamente la misión de regresar a Galilea, es decir, volver al capítulo 1. Entonces, ¿quién es un buen discípulo? ¿Cómo entendernos en el camino de buenos discípulos según el Evangelio de Marcos? Cuando nos están diciendo en este primer final de los primeros 8 versículos que hay que volver a Galilea. ¿Y qué pasó en Galilea? Pues entonces pasó en Galilea que Jesús llama, que Jesús convoca, que Jesús realiza actos poderosos, milagros, entendidos desde esta manera, que Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios, sana, integra la vida social a personajes excluidos. ¿Y lo hace a quiénes? Lo hace a los discípulos que le abandonaron, donde Él necesitaba más ayuda, donde Él necesitaba más apoyo. ¿Qué dice para nuestra vida de seguimiento? Que tenemos una nueva oportunidad el día de hoy para volver a Galilea, para ver nuevamente a Jesús, interactuar con las personas que necesitaban ser sanadas o reincorporadas socialmente. Esto es una buena noticia para nuestra vida. Veamos los últimos versículos del 9 al 20, porque tenemos un primer final donde muchos estudiosos coinciden en que este final del 9 al 20 es un agregado posterior, aparentemente del año 150, donde se quiso tener sintonía con los otros evangelios. Todos tienen un final similar. Marcos en un primer momento no lo tenía. Por eso hubo un momento en el año 150 aproximadamente, donde fue agregada esta escena de las apariciones y del envío misionero. ¿Por qué? Porque aparentemente, a pesar de que algunos no estamos muy de acuerdo, aparentemente en el versículo 8 el Evangelio termina de una forma abrupta. Termina con las mujeres que se van con miedo y que no le dicen nada a nadie. Muchos autores dirán que es un final perfecto porque envía a los discípulos a Galilea, donde todo comenzó, y otros dirán que tiene un final no completo. Cada uno de ustedes con lo que va estudiando puede tomar postura por una o por otra teoría. Tenemos entonces nuevamente que el autor sagrado nos dice que se apareció primero a María Magdalena. Y ella fue a anunciarle a los demás que estaban tristes y que lloraban, que había visto a Jesús resucitado.
Y fíjense que el envío misionero es precisamente ese, es contarle a los demás que Jesús está vivo, que la memoria de Jesús no se ha quedado en el olvido. Es recordar lo que Jesús hizo en Galilea. Es recordar, a partir del capítulo 11, que fue sentenciado injustamente y que él, por su relación filial, se entregó al Padre. Y eso hace María Magdalena. Entonces el envío misionero, en estos últimos versículos del 9 al 20, nos presenta la imagen de María Magdalena. Y ella sí anuncia que Jesús está vivo. Es interesante esta figura. Pero no le creen. No le creen a María Magdalena. ¿Quiénes no le creen? Aquellos que acompañaron al Maestro, aquellos que fueron llamados, aquellos que lo abandonaron y ahora no le creen a la que le llega a anunciar pues la buena noticia de que Jesús está vivo, de que a Jesús quiere invitarles nuevamente a regresar al lugar donde todo comenzó. En nuestro caso, el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Entonces tenemos 4 formas de entender estos últimos versículos. La incredulidad de los discípulos frente a testimonios. Hay una misión encomendada. Parece que aquellos a los que les llega la misión, a los que Jesús aparece y los envía a proclamar la buena nueva y les pide que vayan a todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, son aquellos que parece que no son dignos. Porque si hacemos solo un estudio narrativo, los discípulos han sido los más beneficiados por la enseñanza privada de Jesús, por ser testigos de primera mano, pero al final son los que lo abandonan, son los que lo dejan solo. Y preguntémonos, ¿y ellos fueron los enviados? Sí, efectivamente, ellos fueron los enviados. Para nuestra vida cristiana eso es una buena noticia, porque quiere decir que tenemos otra oportunidad. Y por supuesto, la ascensión y glorificación. Al final, Jesús les envía a hacer algo que María Magdalena ya cumplió: anunciar al resucitado. Y nuestra misión, como discípulos misioneros, tiene fundamento no en el sufrimiento, no en la cruz, que son datos que se tienen que relacionar, pero nuestro envío misionero tiene como fundamento importante que relaciona a los otros dos el gozo de encontrarnos con el Maestro resucitado.